y estamos estudiando la serie ¿A quién le pertenece la tierra de Israel? Esta es la tercera conferencia y hemos visto hasta este momento de qué forma Dios escoge desde el inicio de la humanidad, allá desde el capítulo 12 del Génesis, a una nación en particular que cuando escoge a Abraham no era nación, para tratar de formar a través de ellos un grupo de personas diferentes a todas las naciones de alrededor. La razón por la cual Dios escoge a esta nación y la forma con el nombre de Israel. Y la palabra Israel significa los que luchan o el que lucha al lado de Dios. Entonces Dios escoge a este grupo para que luchen a su lado y para que Él pelee sus batallas, para traer a través de ellos al Mesías, para traer a través de ellos las Sagradas Escrituras, para que en ellos se cumpliesen las profecías bíblicas de todos los siglos y para que a través de ellos nosotros, los cristianos, la iglesia, aprendiésemos que las promesas que Dios les dio a los judíos y de las cuales hemos nosotros sido hechos participantes por causa de que ellos quebrantaron el pacto en el cual Dios les dijo que si ellos obedecían, los bendeciría y que si lo abandonaban, los rechazaría. Entonces cumplió su palabra y los rechazó. Pero este rechazo de Dios a Israel, ya lo vimos en Romanos 9, 10 y 11, no es un rechazo definitivo, final ni total, sino es un endurecimiento parcial. Es algo que está sucediendo mientras ha entrado al escenario otros actores que nosotros, los cristianos, nos llamamos la iglesia o el cuerpo de Jesucristo. Ahorita estamos nosotros en los últimos actos finales, pero de acuerdo a la Biblia, los judíos van a ser otra vez introducidos al escenario, porque de acuerdo a la Biblia, Dios no ha terminado con los judíos ni con la nación de Israel, como nosotros lo podemos seguir contemplando con nuestros ojos. Con cada día son más presionados, más desalojados, más perseguidos, más mal comprendidos, hasta que llegue el momento en que los van a arrinconar a un punto donde se va a desatar lo que la Biblia le llama la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. En el libro de Oseas capítulo 5, Dios nos muestra que la opresión que los judíos comenzaron a experimentar desde que fueron llevados cautivos a Siria primeramente y después a Babilonia, tiene un objeto. Lo mismo que la opresión que tú estás sintiendo ahora y las presiones que todos nosotros tenemos como iglesia, porque recuerden que todo lo que le sucedió a ellos no solamente es historia para que la leas, pues como Benito Juárez, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, sino que la historia del Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para que las cosas que ellos atravesaron, las cosas que ellos vivieron y la forma como Dios trató con ellos, nos enseña a nosotros y nos revela a nosotros el carácter de Dios, para que sepamos cómo es ese Dios, cómo trata Dios con sus hijos, cómo trata Dios con las naciones, cómo trata Dios con el pecado. Entonces, toda esta opresión que comenzaron los judíos a experimentar y que la siguen experimentando, tenía un objetivo divino. Así como en el libro de Hebreos 12, el Nuevo Testamento nos dice, parece que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce un fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces lo mismo que ellos experimentaron, Dios lo usa con nosotros. Dios disciplina a sus hijos. Si afuera de mi casa el muchacho de enfrente rompe el vidrio de la casa de junto, ¿verdad? Pues que lo paguen sus papás, no es mi hijo. Pero si mi hijo rompe el vidrio de una casa, yo soy responsable y yo tengo que disciplinar a mi hijo. Entonces Dios no disciplina a los que no son sus hijos, Dios disciplina a los que son sus hijos. Porque si alguno se dice cristiano y no ha atravesado la disciplina de Dios, es bastardo y no hijo. Entonces es una promesa que Dios nos da. Pero aquí en Oseas 5, versículo 12 en adelante, se nos muestra que la disciplina o la opresión de Dios en su trato con Israel y con nosotros es gradual.
hasta que llega al punto culminante donde tiene que cumplir su objetivo. Miren, por ejemplo, dice el versículo 12, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Después dice en el versículo 14, seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. O sea, las polillas, nosotros sabemos, ¿verdad? Son minúsculos animalitos que se meten principalmente en la madera, y tú puedes ver el mueble de tu casa, como este mueble que tengo enfrente de mí, y aparentemente por afuera no tiene ningún problema, todo está bien. Pero si le haces así o lo empujas, se desquebraja inmediatamente. Son termitas que se meten y que se comen toditita la madera por dentro hasta que dejan hueco totalmente todo. Entonces Dios trabaja con nosotros de la misma manera que las polillas trabajan la madera. Ahora ya podemos darnos cuenta cómo es Dios. Dios comienza a trabajar con nosotros interiormente. ¿Y qué es lo que usa Dios para tratar con nosotros interiormente? La palabra de Dios. Y si a través de la palabra, de los estudios que tú has tomado, de esta noche que tal vez Dios te esté hablando, tú no entiendes, entonces va a ser el trato de Dios contigo o conmigo como un león. ¿Y cómo es un león? ¿Verdad? Un león ruge, y cuando oyes el rugido te paraliza, te congela, te llenas de temor, porque el león está a punto de saltar y de morderte. Entonces Dios nos grita, Dios nos ruge a través de nuestros problemas. Ese accidente que tuviste, esa muerte de tu hijo, esa muerte de tu hija, puede ser el el accidente automovilístico, la casa que se te cayó, el carro que te robaron, los problemas que tuviste, tal vez son señales en las que tú tienes que distinguir que Dios te está rugiendo. Ya no te está hablando quietamente, mijito, entiende, sino que te está gritando, por favor, Pancho, entiende que viene el juicio sobre tu vida. Entonces Dios nos grita a través muchas veces de las calamidades, de los problemas, de las tragedias. Y finalmente dice el versículo 15, y aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Dice Dios, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Esta palabra hasta deja la puerta abierta. O sea, vemos que Dios nunca nos cierra la puerta totalmente. Dice Dios, me voy a ir y ya no voy a meter con Pancho. Pancho quiere seguir robando, quiere seguir fornicando, quiere seguir tratando mal a su esposa, ya no le voy a decir, ya en 4 estudios, en 4 predicaciones, ya lo he oído, me voy a ir y ya le da la espalda a Dios. Y dice Dios, pero no te he abandonado, Pancho, hasta que cuando tú reconozcas tu pecado, dice la Biblia, entonces buscarás mi rostro, en su angustia me buscarán. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que el ser humano tenga que ser educado a través del shock, a través de los problemas emocionales o a través de las tragedias. Qué triste es que toda esa gente que vive en Nueva York el 11 de septiembre del 2001 tuvieron que ver una tragedia de inmensas proporciones para que algo en su alma les dijera, Dios mío, es que en cualquier momento me puede pasar a mí, voy a correr a una iglesia y voy a hacer la paz con Dios. Pero su piedad fue como el rocío de la mañana. En la mañana te levantas y ves en las hojas y en las flores unas gotitas de agua que se le llama el rocío de la mañana, y a la media hora ya no tiene esas gotitas la planta. Y así es la piedad de muchas personas, que de repente, sí Señor, ahora sí Señor, ayúdeme pastor, oren por mí, pero te pasan 3 o 4 meses y abandonas totalmente tu enamoramiento de Dios y regresas a ser la misma persona. Dice la Biblia en Proverbios que aquel que reprendido endurece la cerviz, después ya no habrá medicina para él. Llega un momento en el que Dios ya no puede tratarte ni con palabras ni con castigos, porque hay gente lo suficientemente obstinada y terca para haber determinado, yo ya no quiero que se metan conmigo, yo no voy a cambiar. Y como dice un proverbio chino, una persona puede llevar un burro al río, pero entre 10 no lo hacen beber.
O sea, contra la voluntad humana no hay nadie, escúchame, ni siquiera Dios puede transformar tu voluntad. Pero ¿cómo es eso? Ahí están los judíos en el desierto. 40 años Dios no pudo cambiarlos. ¿Pero qué no puede Dios hacer todas las cosas? Así es, pero no puede violar la voluntad humana. Porque lo que tú determinas en tu vida, ¿verdad?, es lo que tú vas a decidir, y si no fuera así, no habría nosotros ninguna responsabilidad. Seríamos títeres del destino. Y ahí están 40 años, más de 1,5 millones de personas en el desierto, donde Dios no pudo cambiar su voluntad. Y como no la pudo cambiar, y determinaron ellos seguir así, los dejó muertos, ahí postrados en el desierto, sin poder participar de sus bendiciones. Veamos también en Isaías 26 el mismo principio de Dios, porque este principio recorre todos los profetas hebreos. Dice Isaías 26, versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscarán, derramaron oración cuando los castigaste. Ahí está otra vez el principio. Vemos que un grupo de judíos en la tribulación se volvieron a Dios. Ay, Diosito lindo, ayúdame, ya mi marido me golpeó, ya me abandonó, ya se fue mi esposa, ya no tengo nadie, etcétera, etcétera. Y ahí están buscando a Dios. Y dice la Biblia, y derramaron oración cuando los castigaste. ¿Tiene que ser lo mismo contigo o conmigo? En el Salmo 32, versículo 8 y 9 dice: no seas como el caballo o como la mula, que tienen que ser sujetados con freno, si no, no se vuelven a ti. El caballo, vimos una vez que tiene un aparato que se llama el freno, que cuando el jinete le jala las riendas, se le encaja en el paladar. Y cuando el caballo siente dolor, se para. O sea, el animal, el bruto, asocia el dolor con la obediencia. Y dice Dios en el Salmo 32, 8 y 9, ¿quieres que te trate igual que los caballos? Si el caballo, el jinete le dijera, párate, pinto, y se parara, no habría necesidad de jalarle el freno, no habría necesidad de aplicarle el dolor, no habría necesidad de hacerlo sufrir. Pero ellos son animales. Y esto nos enseña esta lección, que nosotros no somos animales, y Dios nos quiere tratar como hijos, y no nos quiere tratar como animales. Pero hay muchos cristianos, dice la Biblia, que son tan tercos y tan obstinados, que van a tener que experimentar dolor y mucho sufrimiento para poder entender que es imposible alejarnos de la voluntad de Dios. Estas son pues algunas muestras de cómo el Señor quiso usar la opresión de las naciones de alrededor de Judea, Samaria, Galilea, lo que es ahora Israel, para que ellos pudieran volverse a Él. Ahora, al terminar el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, vemos que de Malaquías hasta la venida de Juan el Bautista pasaron 400 años. O sea, Dios, lo que dice aquí en Oseas, lo que leímos en Oseas 5, se volvió a su lugar y los dejó a los judíos. Y durante 400 años, que se conocen como el período intertestamentario, no hubo ningún profeta. ¿Se imaginan ustedes imaginen ustedes que nos pasaran un año sin iglesia, sin Biblia, sin oír cassettes, sin CDs, sin predicaciones y sin nada? Nos marchitaríamos, ¿verdad? Nos secaríamos, y no sería más que un indicio de un juicio muy grande de Dios. Porque cuando no hay palabra, no hay visión, y cuando no hay visión, el pueblo perece. Porque para que podamos tener dirección en la vida, necesitamos, gracias a Dios, venir 1, 2 veces, 3 veces a la semana a la palabra de Dios, y otra vez a reflexionar sobre los valores verdaderos, morales y eternos y espirituales de la Biblia. Entonces, Dios durante 400 años no mandó a nadie. Y antes de que el Mesías pisara este mundo y naciera a través de una virgen llamada Miriam, que su nombre le pusieron María, pero el verdadero nombre de María era Miriam en el griego, antes de que el Mesías pudiera pisar la tierra, vino un hombre llamado Juan. Y este hombre llamado Juan, Dios lo entrenó durante casi 30 años.
Durante 30 años Juan, desde que nació, dice la Biblia, fue apartado para Dios y tenía el voto de los nazareos y comía solamente langostas y miel y vivía como Elías con una piel de camello, un hombre burdo en el desierto, y lo único que tuvo en ministerio fueron 6 meses. Y en 6 meses le cortaron la cabeza. Y este hombre llamado Juan llega a predicarle a un mundo que durante 400 años no había escuchado la palabra de Dios. Pero lo más impactante de esto es que, a pesar de que por 400 años no hubo nadie que predicara la palabra de Dios, en los tiempos en que Juan nace y Cristo nace, tenemos a Ana la profetisa, al padre de ellos, de Juan el Bautista, que fue Elizabeth, y Zacarías, que era sacerdote, y que a pesar de eso, ellos pudieron autoalimentarse, retroalimentarse con las profecías y con los libros o los escritos del Antiguo Testamento. Entonces vemos que no hay ningún pretexto, ¿verdad? Si te vas a Monterrey y te vas a Veracruz, ya me enfrié, hermano, porque estoy en Veracruz y no estoy en Vida Nueva. Tú tienes que llegar el momento en darte cuenta que a lo mejor te puede pasar y a lo mejor no regresas aquí ni a ninguna otra iglesia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a necesitar siempre de pilmamas? ¿Vas a necesitar siempre que te agarren la botella y te la den en la boca? ¿No has aprendido ya a tomar la leche por ti mismo? Y cuando no estamos maduros en este sentido, es cuando comenzamos a padecer necesidades. Entonces llegamos y veamos en esta noche, que es el tema principal de esta noche, la condición de Israel cuando el Mesías apareció. Toda la cautividad, la opresión, la persecución que sufrieron los judíos de los antiguos imperios mundiales les hizo apreciar su necesidad de volver a recuperar su identidad nacional. También comenzaron a despertar en ellos los sueños de un futuro libertador. Recordaban las profecías de los profetas del campeón que vendría, un descendiente de David, y mientras observaban en la historia los judíos a conquistadores como Alejandro, los Césares, los Herodes, etcétera, etcétera, más y más anhelaban a ese héroe que ellos soñaban que algún día los vendría a libertar. Desgraciadamente se equivocaron y creyeron que la liberación que necesitaban era del yugo de Roma y no del yugo de sus pecados. Esperaban ardientemente un futuro héroe como conquistador y libertador que destruyera a sus enemigos y les devolviera la tierra prometida. Veamos algunas profecías como en Isaías 9, que ellos confundieron, para que entendamos también en parte por qué. Muchos rabinos judíos modernos aún siguen rechazando a Jesús como el Mesías. Y es más, la mayor parte del judaísmo en el mundo entero actual aún no cree en Jesucristo como el Mesías. Y veamos qué fue lo que sucedió. En Isaías 9, versículo 7, vamos a leer el versículo 6 para que veamos esta profecía que fue escrita 750 años antes de Cristo. Repito, Isaías fue escrito 750 años antes de Cristo. Y escribió así el profeta: un niño nos es nacido, Isaías 9:6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos nosotros que la mitad de estos adjetivos calificativos que se le pusieron al Mesías eran admirable, y Cristo lo cumplió cuando vino. Se admiraron de que caminaba sobre las aguas, resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos, consejero, jamás habían oído hablar a un hombre como ese, ni con la autoridad que oyeron. Dios fuerte, algunos pudieron como Pedro decir: tú no eres un simple profeta, tú no eres un simple maestro de la moral como Confucio, como Buda, como Mahatma Gandhi, tú eres el Hijo de Dios. Dichosos los que en el tiempo de Cristo lo reconocieron, que realmente no era un hombre común y corriente, sino que era Dios encarnado. Pero dice aquí a continuación que también se le iba a llamar Padre fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
y que su imperio y la paz no tendrían límite. Y cuando Jesús viene y llora en Jerusalén y entra en un burrito en lugar de en un caballo blanco, demostrándoles que Él era el libertador y en lo dilatado de su imperio no tendría paz, y dijeron: no, este es el que, si es el Mesías, es el que nos viene a liberar del yugo romano y a devolvernos la tierra y a acabar con Roma y a levantar otra vez nuestra identidad como nación nacional en Israel. Y cuando Jesús llora y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise como la gallina a sus pollitos meterte debajo de las alas y tú no quisiste? En verdad te digo que no conociste el día de tu visitación, y no me volverás a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en ese momento los discípulos comenzaron a confundir y comenzaron durante toda esa semana los judíos a planear su asesinato, que se conoce como la última semana de la pasión de Jesucristo. Entonces ellos querían y esperaban a este libertador, a este héroe, a este conquistador, sin darse cuenta que la venida de ese héroe y de ese libertador como conquistador sería la segunda vez que él regresara. Y la primera vez tenía que venir a una cruz y a pagar por el pecado. Primero era la cruz, después era la corona. Y así tiene que ser con nosotros. Si nosotros queremos reinar con Cristo, debemos antes de sufrir con Él. Veamos otra profecía en Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 4, que está hablando también acerca, vamos a leer el versículo 2 también para tener el contexto. Miqueas 5, versículo 2 al versículo 5. Y antes de, les voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentren, Miqueas 5, quiero explicarles lo siguiente. En la Biblia existen profecías en la rama de la escatología, que es el tratado de las profecías bíblicas. Existen profecías que son y que se cumplen a corto plazo y a largo plazo, o sea, se pueden cumplir en el momento en que fue dicho y se cumplen también para la posteridad. Y en otras partes de las profecías encontramos, por ejemplo, como en Isaías, donde dice: y el espíritu de mí está sobre mí, del Señor reposa sobre mí, y vendré hasta proclamar el año agradable del Señor. Y cuando Cristo vino al mundo y abrió el libro de Lucas, lo vamos a ver ahorita, Lucas 4, el libro de Isaías, leyó esta porción de Isaías, pero se detuvo donde dice: a proclamar el año del Señor, porque la otra parte, en un versículo hay 2000 años de diferencia. En un solo versículo en la Biblia puede haber 2000 o 1000 años de diferencia. Y lo vamos a ver en esta porción de Miqueas 5, del 2 al 5. Vamos despacio. Vean la profecía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Saben ustedes, dentro de la ley de las probabilidades, más bien, la ley de las probabilidades, cuántos puntos le podríamos dar para que el Mesías se profetizara dónde iban a ser, en qué pueblo iban a ser, quién iba a ser su madre, cómo iba a vivir, en qué área iba a vivir, etcétera, etcétera? ¿Cuántas probabilidades existirían para que realmente se le pudiera atinar? Para que no fuera coincidencia ni accidente. De acuerdo a los más grandes matemáticos, es 10 a la 10ª potencia, que es casi, estamos hablando, ¿verdad?, de infinito. Entonces la Biblia nunca, cuando Buda nació, hay ningún libro en el Tripitaka, ni en los libros de Buda, ni cuando Mahoma nació, el fundador de los musulmanes, en el Corán, en ningún libro sagrado de ninguna religión existen las profecías del fundador de esa religión tan exactas y tan perfectas como las profecías que se cumplieron en Jesucristo. Y esta evidencia nos demuestra, ¿verdad?, que verdaderamente ese hombre llamado Jesús era el Hijo de Dios, porque solo Dios puede conocer el futuro. Y solo Dios puede en la Biblia darnos este cúmulo de evidencias para que el que tenga sed beba, y el que tenga sed y conocimiento intelectual venga y se sacie y pueda encontrar en esto verdaderas evidencias y no meramente dogmas, para que tu fe esté basada en algo real, en cosas de la historia
y no en dogmas inventados por los hombres. Belén pues fue la aldea donde nació Jesús. Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que cuando Jesús naciera, Él ya había salido al espacio, ya había entrado dentro de nuestra dimensión, y lo encontramos en el Antiguo Testamento como el capitán de los ejércitos de Dios, en Josué 5, como el ángel de Jehová. Lo encontramos con Jehová en Génesis 18, y vemos continuamente, lo vemos como aquel luchando contra Jacob. Entonces no era Dios el Padre el que luchó con Jacob, no era Dios el Padre el que se le apareció a Josué y Josué se hincó y le rindió adoración, era el Hijo de Dios. Sus salidas ya eran desde la eternidad. Él cuando llega y se encarna en María y nace, les dice a los fariseos, yo antes que Abraham era. En Juan dice, en el principio era el verbo, en el principio, antes de que toda la creación existiera, Él ya existía. Y Él era con Dios y Él estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces vemos que Jesucristo tenía ya una eternidad antes de nacer, pero dice el versículo 3, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ese hombre que se apareció en el Antiguo Testamento, como Melquisedec también. Melquisedec era Jesucristo, príncipe de paz, rey de justicia. A ningún otro ser humano se le pueden atribuir estos títulos. Entonces dice la Biblia que Él los iba a dejar. Durante 30 años Jesús caminó aquí en el mundo y ya no se volvió a aparecer en ninguna parte de Israel. Ya no había apariciones por ningún lado. Él dejó totalmente a su pueblo y caminó entre nosotros. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Hebreos capítulo 2 llama a Jesús nuestro hermano mayor. Y en el versículo 4 dice la Biblia, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Y ahora dice, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, el asirio es uno de los nombres más grandes que se le dan al anticristo. De acuerdo a la Biblia, a Daniel 7 y a otras profecías, el anticristo va a surgir de lo que era el antiguo imperio babilónico y neobabilónico, que ocupa lo que es ahorita Irak, Siria y el Líbano. De esa región geográfica el anticristo surgirá. Así que no va a surgir de España, ni de Inglaterra, ni de Italia, ni de aquí, Xonacatlán de las Manzanas. Va a surgir de allá, de esa área geográfica. Y dice, cuando viniera el asirio a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres. Devastará la tierra de Asiria, a espada con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio. Vemos que se profetiza aquí el nacimiento de Cristo, las salidas de la eternidad, lo que Cristo iba a hacer, lo que nos iba a librar, y después hasta la segunda venida vendría el Cristo a librarnos del asirio, a librarlos del anticristo, porque hasta que Jesucristo venga, según Tesalonicenses 2, Él con el resplandor de su venida matará al anticristo. Los judíos pues, y vamos a terminar en Lucas 1:67, los judíos comenzaron a alimentar esta esperanza, sus ánimos, sueños, visiones de supremacía sobre las demás naciones. Y todos estos sueños de su héroe, de su libertador, de su conquistador, se convirtieron en un dogma nacional. Pero cuando apareció el Mesías, fracasaron. Increíble. Increíble que cuando su héroe apareció, no era el que ellos se habían formado y el que ellos en sus mentes distorsionadas y perversas querían que fuera. Querían que fuera el conquistador que usara las armas de este mundo, y no querían ese Mesías y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos que es increíble cómo ese pueblo que recibió tanta revelación, tantas profecías, no pudo
O sea, las profecías estaban, como decimos en México, campechaneadas, ¿verdad? Estaban como encimadas, traslapadas una a otra, y no sabían que la Biblia hablaba del Mesías que vendría como conquistador, pero también tenemos a Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, donde hablaba que el Mesías también iba a sufrir. Entonces ellos querían que primero fuera el conquistador y no sufrir, pero fue al revés. Dios puso primero al Mesías sufriente y nos los enviará por segunda vez como el león de la tribu de Judá. Cuando nace Juan el Bautista, se levanta Zacarías su padre, que quedó mudo por su incredulidad, recordamos Lucas 1, versículo 67 en adelante, y en cuanto Zacarías recibe otra vez al Espíritu Santo para que él hable, Zacarías da esta profecía acerca de Juan el Bautista, de su hijo, de su niño, y acerca de Jesucristo. Miren ustedes lo que dice. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Esta profecía, les quiero decir, la repartieron por todos lados. Y si alguien era respetable y honorable y digno de credibilidad, era Zacarías. Entonces, imagínense que todos comenzaron a ver los judíos, que ya llegó el Señor de Israel, ya nos visitó, ya el Salvador nos está entre nosotros. Como dice el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. En cuanto vieron todos en Judea y en Samaria y en Galilea que el Mesías había nacido y que él era el que Zacarías profetizaba, los salvaría de sus enemigos, más grande alimentaron este sueño y este dogma nacional de que el Mesías era un conquistador terrenal. Dice el versículo 73, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y Cristo efectivamente nos vino a librar de nuestros enemigos espirituales. ¿Qué pasa si ahorita pasan 3 o 4 años y no viene Cristo, y tú que me escuchas, los que nos ven también por la televisión, siguen con sus vidas carnales y siguen con sus vidas dobles y siguen con sus vidas falsas delante de Dios? Y eso sí les gusta oír la palabra de Dios, pero no les gusta obedecer a Dios. ¿Qué pasa entre 3 o 4 años? Durante 3 o 4 años te voy a decir lo que te va a pasar, lo que le pasó al pueblo de Israel. Comienzas a perder la brújula y comienzas allá a no entender a Dios, y por qué pasó esta tragedia, y dónde está el Dios de amor, etcétera, etcétera, y sin que te des cuenta te comienzas a alejar y te comienzas a alejar, y cuando las señales de la venida de Cristo estén cada vez más cerca, tampoco las vas a reconocer. Y te vas a confundir con las cosas que van a pasar en el mundo. Dice en Daniel 12, pero los entendidos entenderán todas las cosas. Los entendidos tendrán paz a pesar de cómo el mundo se levante, y aunque yo no temeré, aunque pase una montaña, dice el Salmo 46, porque Dios es mi amparo y mi fortaleza en todas las tribulaciones, y el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi paz os dejo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, sí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y toda esta palabra de Dios nos va a sostener y nos va a sostener y nos va a mantener con la luz para que sepamos que realmente lo que Él dijo se cumplirá. Y esto es lo que nos hace vivir seguros, confiados, sin estrés, sin problemas cardiovasculares, sin problemas de en la noche que no puedo dormir, sin necesidad de recurrir al alcohol, ni a las pastillas, ni a la cocaína, ni a la marihuana, ni a nada, porque sabemos que estas palabras son fieles y verdaderas. Pero todo este pueblo que lo rechazó y lo abandonó, no discernieron cuando lo tenían enfrente de ellos. Y quiero decirte, tú en esta noche tienes a Jesús enfrente de ti, porque está resucitado. Pero desgraciadamente no lo puedes ver porque tus ojos están tapados y cegados
por el pecado. Y finalmente dice el versículo 75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día en su manifestación en Israel. Cuando Jesús aparece, fracasaron los judíos porque no encontraron al militante, al conquistador, al libertador con que habían soñado. Este hombre no era el que tuvieron en mente, y es lo mismo con muchos cristianos. Es que yo creí que Jesús venía a sanarme. Yo creí que yo nunca iba a ser pobre con Jesús y que yo siempre iba a ser feliz, feliz, feliz como la Cenicienta con Jesús. Y si soy cristiano, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y comienzas a formarte a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, es el Jesús de tu imaginación, es el Dios que tú te has inventado y que tú te gustaría que así fuera ese Dios. No te sometes a las leyes ni a la palabra de Dios. Y es cuando no puedes entonces reconocer al verdadero Jesús. Cuando Jesús aparece, fracasan, y este hombre no era el que tenían en mente. En lugar de imitar a David que mató a Goliat, Jesús vino a sanar con bálsamo a los enfermos espirituales. En Lucas 4, cuando Jesús entra a la sinagoga, en el versículo 18, es lo primero que Jesucristo abre el rollo de Isaías. Así comienza su ministerio Jesucristo. Entrando a una sinagoga, le dan el rollo de Isaías y miren lo que él lee. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción de Cristo, la llenura del Espíritu Santo que el Hijo de Dios recibe, tenía un propósito: venir al mundo a darnos buenas noticias. Pero aquí dice a un grupo de personas que él llama pobres, y no está hablando de los pobres económicamente, porque en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es un pobre en espíritu? Una persona que reconoce que paupérrimamente está espiritualmente delante de Dios, los andrajos espirituales que tenemos delante de Dios, y no es una persona como los fariseos. Si supiera con quién se sentó a comer, huiría de los pecadores. Esa mujer es una prostituta. Los fariseos no eran pobres espiritualmente, se creían tan dignos, tan honorables, que por su religión deberían de ser aceptados, que Jesús no pudo comunicarse con ellos. Pero Él nos viene a dar buenas noticias a todos ustedes que se sienten dentro de su corazón como limosneros espirituales, como aquel que se acerca y le dice a Dios: Padre, yo no puedo ofrecerte nada, soy una prostituta, he robado, he secuestrado, me he drogado, he matado, enterré a mi abuelita en el jardín de mi casa, etcétera, etcétera. No importa lo que tú hayas dicho, vengo a que tengas misericordia de mi pecador. Ese es el pobre en espíritu. Y las buenas noticias son de que cuando tú reconoces que eres un pobre, que eres un limosnero espiritualmente, que no tienes nada que ofrecerle a Cristo y que Él hizo todo en la cruz del Calvario, Dios puede llenar tu vida con sus riquezas espirituales. Estas son las buenas noticias que el mundo necesita escuchar. A continuación dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, tus vecinos, amigos, hijos, hijas, tíos, primos, la secretaria, tus empleados, están quebrantados de corazón? No levante la mano. ¿Cuántos han sufrido desilusiones amorosas? ¿A cuántos se les fue la paloma? ¿A cuántos se les fue el gavilán? ¿A cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos han sido violados, violadas? ¿Cuántos hemos sido desilusionados de nuestros padres, de nuestras amistades, hermanos en Cristo, del gobierno, etcétera, etcétera? Hay un quebrantamiento enorme en el alma humana. Pero tú tienes dos caminos: uno, amargarte y seguir así toda tu vida, con coraje por lo que te pasó; o dos, aceptar el bálsamo y la sangre de Jesucristo en tu vida. No tienes más que dos caminos, amigo, amiga que me escuchas, cristiano y cristiano. O te quedas así, amargado y rencor: ay, pues me hicieron, y pues si te hicieron, pues, pero ahí te vas a quedar toda la vida: me hicieron y me hicieron y me hicieron.
Y que mi papá me violó, y mi mamá le decían la loca de Santa Julia, y mis abuelitos esto, y mis amigos, y mi pastor me falló, y mis amigos, y así el mundo está caminando desilusionado, y así llegas a los 50, a los 60 años de edad, cargando todo eso del pasado, esa amargura, ese rencor, esa falta de perdón, jalándolo durante toda tu vida, y la cara cada vez se te hace más de momia de Guanajuato. A pregonar libertad a los cautivos, todos estamos cautivos del pecado, vista a los ciegos, no podemos ver más allá de nuestras narices, no podemos ver las realidades espirituales, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todas estas cosas hizo Cristo y entonces los desconcertó, los confundió. En lugar de promover un levantamiento contra Roma, parecía que estaba del lado de Roma, porque estaba predicando que pagaran impuestos. En lugar de que él realmente respetara el sábado, profanó el sábado al realizar obras de misericordia en el día más santo y más sagrado del judaísmo. Y para que fuera el colmo, perdonó pecados a los borrachos, parranderos y jugadores. Y eso fue el colmo ya para los fariseos, sobre la pura base de la fe y el arrepentimiento, sin ninguna obra, sin que se fueran a la villa de ida y vuelta, sin que tuvieran que acostarse en una cama de piedra, sin que se amarraran con opales la barriga. Solamente les dijo: arrepiéntanse y tengan fe y sus pecados serán perdonados. Y reconociendo que el Padre es uno, él dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Porque eso fue lo que desconcertó más a los judíos. En Deuteronomio 6 dice la Biblia: Shema, en el hebreo Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que significa: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, el Señor es uno. Y muchos judíos todavía actualmente siguen combatiéndonos a los cristianos, diciéndonos: ustedes son politeístas porque tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres dioses, porque no entienden. Jesús ni siquiera dijo eso. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Y así como en el Antiguo Testamento dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la palabra Dios es Elohim, que significa pluralidad. Jesús dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Señores amigos judíos, hagamos. ¿En qué término está hablando? En plural. Cuando él bajó en Babel, en Génesis 11 dice: descendamos para ver lo que el hombre está haciendo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el que quiera decir: yo quiero entender la Trinidad, yo ya no abrazaría el cristianismo, como les dije una vez. ¿Por qué? Porque si yo entendiera los misterios de Dios, ya no tengo a un Dios a quien puedo yo realmente buscar. Porque si realmente Dios es Dios, Él tiene que ir mucho más allá de mi propia lógica elemental. Así que es una soberbia el tratar de decir: es que yo tengo que entender la Trinidad, yo tengo que entender ese misterio, Dios hombre y Dios al mismo tiempo, y Cristo en la cruz, ¿cómo puede morir si Él es Dios? Todas estas cosas que trascienden nuestra capacidad de pensar, Dios nos las va a revelar algún día. Pero si no hubiera estas cosas, vuelvo a repetir, sería muy fácil de comprender todas las cosas. Y finalmente nos damos cuenta que por estas y otras razones fue rechazado Jesucristo. Y en Juan capítulo 11, el clímax llegó cuando resucitó a Lázaro. ¡Qué increíble! En Juan 11, cuando Cristo resucita a Lázaro, llegó el clímax de sus enemigos religiosos, cuando se unieron con Roma para asesinar a Cristo. En Lucas 11, versículo 47 y 48, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? O sea, vieron la resurrección de un hombre. ¿No es acaso una evidencia ya para decir: este hombre si no es Dios, es alguien sobrenatural? Porque ¿quién puede darle vida a un muerto? Fue el milagro más grande de Cristo, levantar enfrente de todos a Lázaro, después de que tenía 3 días ya y hedía, que su carne estaba comenzando a descomponerse. Y los principales sacerdotes se reúnen y dicen: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Se dan cuenta que un ser humano no se convierte porque le falten evidencias. Dios puede saciar toda tu hambre intelectual que tú tengas, y aún así no sigues creyendo.
Porque el problema humano no es la falta de evidencias ni de conocimiento intelectual, sino es un problema moral. No crees porque no te conviene creer. El otro día hablé con un profesor de la Universidad de la UNAM, que es ateo, de los pocos que quedan ya. Son mi plato favorito los ateos. Y me dice este maestro, estábamos ahí platicando, me lo presentaron unos hermanos que llegamos a un restaurante, y me dice este maestro: es que yo no puedo creer porque esto y el otro, y el Dios de amor y el Dios de paz que ustedes predican, y que el tsunami, que ahora lo que está pasando en Nueva Orleans, y cómo Dios permitió estas cosas. Y le dije: mire, Dios puede satisfacerlo y contestarle intelectualmente, pero el problema de usted es moral. Y usted es evolucionista y usted es ateo porque no quiere creer que hay detrás del diseño inteligente de la creación un diseñador. Si usted rechazara el ateísmo y la evolución, no le quedaría más que un camino. Si no somos el resultado de la evolución, somos el resultado de una creación directa de un creador. Y a usted no le conviene creer eso, porque entonces sería el hazmerreír de sus alumnos. ¿No es verdad? Y me dijo honestamente: así es. Y es igual que un religioso. Un religioso puede ver la Biblia, pero dice: pero es que es lo que yo he enseñado. Y no quieren arriesgarse a perder su reputación y decirles: me equivoqué. Realmente Él es el Mesías. Los intereses personales de los individuos y los intereses morales de los individuos son más grandes que la luz y la verdad. Y Cristo lo demostró. Yo estaba en una cruzada en una ciudad aquí de México y salí de la Plaza de Toros y me estaban esperando de 3 muchachas, y me llegan una y me dice: yo prediqué del infierno esa noche. Y me dice la muchacha: usted nos viene a asustar nada más aquí a nuestro estado, porque no existe el infierno ni nada. Y le dije: mira, muchacha, no es tan importante que no creas en el infierno, sino las razones que te hacen rechazar la palabra de Dios. Y su amiga que venía junto me dijo: sí, es cierto, hermano, ella vive con 3 amantes. Entonces vemos que detrás siempre del supuesto rechazo a los valores de Dios y a la verdad se encuentra una vida de inmoralidad. Y no les conviene aceptar la verdad porque saben el precio que tienen que pagar. Si supieran que Él los puede ayudar a abandonar el pecado, abrazarían la cruz con todo su corazón, comenzando desde esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias porque todas tus profecías son las evidencias más grandes de que verdaderamente tu Hijo Jesucristo es el Mesías que tú enviaste hace 2000 años a este mundo, a caminar en este planeta, a vivir junto con nosotros para enseñarnos el camino a la vida eterna, el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino de la verdad. Te damos gracias, Señor, porque cuando Jesús vino, Él dijo: yo sé de dónde venid, y yo sé que el que me envió lo hizo para que yo pudiera cumplir un propósito entre ustedes. Ustedes no pueden pagar por sus pecados. Ustedes no pueden resolver el problema del pecado y la maldad humana por medio de sus buenas obras, y mucho menos por medio de sus religiones. Mi Padre me ha enviado para que yo pueda hacer esa solución, esa medicina. La respuesta al pecado viene del cielo y soy yo, dijo Jesús. Y el que cree en mí, lo que yo hice en esa cruz, al pagar con mi vida y derramar mi sangre para que tú pudieras ser sanado, tú recibirás la vida eterna, el perdón de los pecados y la paz con mi Padre. Si creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. A donde yo voy ahorita ustedes no pueden ir, pero vendré a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que crea en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Yo soy el pan que descendió del cielo, el alimento que tu alma necesita y la vida eterna que tú necesitas en este momento recibir. Si alguna persona en esta noche quisiera por primera vez
tener esta relación con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Si alguna persona en esta noche quiere recibir a este hombre, Jesús, que ya no está muerto, ya no está en la tumba, sino que a los 3 días resucitó para traernos la esperanza de que esta vida no lo es todo, que después de la muerte seguiremos viviendo junto con Él. Si tú vives y sufres con Él en esta vida, recíbele en esta noche como tu Señor y tu Salvador. Y ahí desde tu lugar, ustedes los que nos ven por la televisión también, donde quiera que estés, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios, te pido perdón por mis pecados. Quiero verme como tú me ves. No tengo nada que ofrecerte, Señor. Vengo a que tengas misericordia de mí. Te vengo a pedir perdón por mi vida, porque creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó por mis pecados a través de su sangre derramada. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, y que no, fuera de ti no tengo ninguna otra esperanza. Te invito a que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por el perdón de mis pecados y por el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.